Biblias al Evangelio de Cristo según San Marcos. El capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 29 al 35. ¿Los tenemos? Marcos 10, 29 al 35. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Oramos. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder aprender de ti, de tu palabra, de escucharla y de ser enseñados por ella. Te pedimos que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que por tu gracia y tu misericordia podamos ser edificados aprendiendo un poco más acerca de la vida del apóstol Juan. Gracias, Padre, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos hablando aquí, jueves, tratamos la primera parte de este apóstol, el apóstol Juan, y lo titulamos en su momento el apóstol Juan, parte 1. Y hoy trataremos la parte 2 correspondiente a este estudio que estamos siguiendo del libro del hermano MacArthur, que es 12 hombres comunes y corrientes. Y seguimos con el apóstol Juan. Recuerdan, a manera de introducción, lo que significaba su nombre, ¿no? ¿Recuerdan? Gracias, hermano. El nombre de Juan. ¿Recuerdan cuál era su hermano? Jacobo. ¿Recuerdan cómo se llamaba su padre? Zebedeo. ¿Recuerdan cómo dicen algunos que se llamaba su madre? Salomé, según la tradición. ¿Recuerdan que algunos proponen que ella, como hay una Salomé que se menciona dentro del grupo de mujeres que ayudaban a Jesús con sus bienes? Algunos proponen que ella, usando aparentemente de esta cualidad que en ese momento tenía, de tener unas posesiones económicas que le permitían hacer esto, se acercó a Jesús. Aquí en el pasaje de Marcos dice que fueron los hermanos, pero bueno, probablemente ella les incitó, o ellos le pidieron a su madre que fuera a Jesús y que le hiciera esta petición. La Biblia no expresa claramente ese detalle, pero el asunto es que se acercó para pedirle que un hijo estuviera a la derecha y otro a la izquierda, etc. ¿Recuerdan cuál era el apodo que tenía Juan con su hermano Jacobo? Les llamaban ¿cómo? Y esto significaba hijos. Y concluimos el estudio
en la última ocasión que estuvimos, diciendo cómo una persona con este tipo de carácter estridente, algunos catalogarían de colérico. ¿Recuerdan aquellos tipos de carácter que se describen como colérico, sanguíneo, flemático, melancólico? Bueno, eso ya para los que se dedican a ese tipo de detalles y de asuntos, pero quizás catalogarían a este hombre, a Juan, como melancólico, colérico, y en esa ocasión, cuando vimos que él les dice: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda qué? Que ya lo veremos también más adelante, fuego del cielo como hizo Elías, etc. Y vimos que este hombre pasó a ser llamado con otro apodo posteriormente, el apóstol del amor. Como al estar durante todo este tiempo, unos 3 años más o menos, que duró ese discipulado de Jesús, más o menos 3 años, de los 30 a los 33, cómo fue cambiando su carácter de forma tal que de ser un Boanerges, un hijo del trueno, suena casi como una palabra, fue muy fuerte, bueno, casi como una palabrota, hijo del trueno, pero es lo que dice la Biblia. ¿Cómo pasa de ser un hijo del trueno a ser el apóstol del amor? Al estar en contacto directo con Jesús, al andar con Jesús, al aprender de Jesús. Bien, hoy veremos cómo este apóstol del amor, hermano Juan, aprendió el equilibrio en 3 aspectos concretos de su vida, según desarrolla el estudio del libro de 12 hombres comunes y corrientes. Voy a limitarme a estos 3 puntos para intentar no ser demasiado extenso, porque si vamos a todos los detalles y a todos los aspectos, podríamos estar quizás varias sesiones y varias semanas abordando el mismo tema, y bueno, para dar un poco también de variedad. Entonces, aprendió Juan el equilibrio, estando con Jesús, entre la ambición y la humildad. Aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria, y aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. En este pasaje que acabamos de leer de Marcos, encontramos, versículo 35, por ejemplo, que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. No sé si habéis notado que en los versículos del 32 al 34, Jesús se dirige a los discípulos y ¿qué les dice? ¿Sobre qué cosa les habla? Sobre su martirio, sobre su muerte. En el capítulo 9 de este mismo Evangelio de Marcos, se produce también una escena en la cual los discípulos se encuentran discutiendo entre sí sobre cuál de ellos sería el mayor. Cosa muy curiosa, ¿no? Pero cuando hay ambición en nuestras vidas, aún más allá de lo adecuado, se convierte en un problema. Probablemente los discípulos, en muchas de sus estancias con Jesús, seguían pensando que el reino de Dios se iba a manifestar, y no solo a manifestar, sino a establecer en ese tiempo en el cual estaba Jesús con ellos. Y por eso cuando Jesús resucita en Hechos capítulo 1, le hacen una pregunta bastante peculiar, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel cuándo? ¿En este tiempo? O sea, ahora que ya has resucitado y que con la espada de tu boca puedes cortar todas las cabezas, ahora sí, ¿no? Y le dice Jesús: ¿no os toca a vosotros qué? Saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Personalmente entiendo a los discípulos. Estaba escuchando esta tarde un poco a un hermano que yo me sorprendo, antes no me sorprendía tanto, pero ahora me sorprendo de cómo él toma los pasajes bíblicos y todo lo que está ahora mismo tristemente pasando en Israel, el Líbano, Irán, Palestina, toda esa zona. Él lo tiene muy bien calculado. Este es Armando Alducín. Él toma y te dice: sí, mira, y este es Gog, este es Magog, y claro, y esto dentro de, si esto no se resuelve pronto,
va a suceder un retraso de 5 años en el periodo de la gran tribulación, y yo le veo echando unos cálculos que yo digo, esto se lo habrá revelado el Señor de forma directa. Él lo ve clarísimo. Es un libro todo. Yo me sorprendí muchísimo de todos esos cálculos espectaculares, y el que lo entrevista se queda boquiabierto diciendo, wow. Ya. Y yo creo que es la sensación que tenían los discípulos, y yo creo que todos anhelamos, obviamente, la venida de Cristo, aunque quizás nosotros, al no tener ese contacto directo con Jesús y personal, así físicamente hablando, no tenemos esas mismas ambiciones que los discípulos, y que quizás pasaron por la cabeza de ellos discutiendo entre sí, como dice el capítulo 9, ¿cuál va a ser el mayor? ¿Cuál va a dirigir la ciudad más importante? ¿Cuál va a ser el papa aquí? ¿Cuál va a ser el mandamás? Y luego vienen los dos hermanos, obviando absolutamente lo que Jesús acaba de decir acerca de su martirio, y le quieren hacer una petición especial. Es curioso, da la sensación que Jesús hablaba con ellos y ellos seguían en su mundo de quién sería el mayor, en su mundo de ambiciones particulares. Posteriormente, vemos que Juan es una persona diferente. No termina sus días como el mayor, sino, ¿recuerdan dónde terminó sus días? ¿En qué isla? En la isla de Patmos, en un destierro. Seguimos los versículos del 36 en adelante de Marcos capítulo 10. Jesús, él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Cuando vemos la escritura, nos dicen Romanos, pues que hemos de pedir como conviene, dice el apóstol Pablo, no lo sabemos. Realmente tú y yo muchas veces oramos y no tenemos ni idea de lo que estamos pidiendo. No tenemos ni idea, no porque lo hagamos necesariamente mal, sino por nuestra amplia ignorancia. Pedimos cosas que ni siquiera nos imaginamos. Recuerdo a un joven que oraba y le decían, no, esa chica no es creyente, tal. Él dice, no, yo, Señor, yo quiero esa, aunque sea para mi mal. Quiero esa chica, aunque sea para mi mal, porque la amo. Dijeron, este muchacho no tiene problemas. Y a veces pedimos en nuestra ignorancia cosas que no están apropiadas ni correctas, pero no nos damos cuenta hasta que pasa un tiempo concreto. Bien, no sabéis lo que pedís, versículo 38. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, al resto, a todos, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Obviamente, hay que tener un equilibrio entre lo que es la ambición y la humildad. Una persona que carece absolutamente de ambición no tiene propósito de vida y termina siendo, hablando en términos llanos, en una depresión absoluta, porque dice, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene? Si no tienes ninguna ambición. Pero una persona que tiene una ambición desmedida, si no está equilibrada con humildad, pasa a ser lo que llaman aquí en España un chulo o un ingreído. Bueno, un soñador no sé si sería una palabra correcta para referirse a una persona hiperambiciosa, pero llega a ser tan competitivo que se queda absolutamente solo y nadie puede estar con él ni soportarlo, de forma tal que alcanzar sus objetivos se convierte en una obsesión tal que no le importa el precio a pagar por ello y pierde el sentido de la moralidad y de los escrúpulos. Entonces,
Una ambición desmedida te puede llevar a hacer cosas para conseguir tus objetivos que pequen y atenten directamente contra la ley de Dios. Entonces, Juan en este caso consiguió ese equilibrio, porque él quería tener un lugar de preeminencia con Jesús. Amaba a Jesús, pero tenía una interpretación aparentemente incorrecta de lo que era el reino de Dios y el reino de los cielos. Tenía una interpretación distorsionada, como probablemente muchos de estos discípulos. Recordar que ellos estaban siendo subyugados por el Imperio Romano. Estaban en una situación política, social y económica difícil. E históricamente, cuando un pueblo, una nación, un país está pasando y atravesando por una situación social, económica o política de este tipo, hay muchos riesgos. Por ejemplo, ustedes saben que el ascenso de Hitler, por ejemplo, por citar un ejemplo, viene precedido de una situación económica, social y política muy difícil en Alemania. Eso llevó a que la gente, en una desesperación, a abrazar el populismo, como en otros países ha sucedido, en este caso un tipo de populismo fascista. En otros países, tristemente, en el caso de Venezuela, estaba pasando por una situación muy complicada antes de la entrada de Hugo Chávez y abrazó el populismo, pero al lado del comunismo. Y hoy en día, tristemente, Venezuela está hundida en una situación muy complicada. Y quizás los discípulos, anhelando esto, un cambio físico, político, social, tenían estas ambiciones. ¿Un creyente debe tener ambición? Sí, es correcto. No es pecado si usted la sujeta al Espíritu y a la palabra de Dios. ¿Ver televisión es pecado? No es pecado si usted lo sujeta a Cristo y a la palabra de Dios. Ver internet, decía uno, ¿ver internet es pecado? No es pecado. ¿El TikTok es pecado? No, pero hay que sujetarlo, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, etc. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que no son pecado en sí mismas, pero que si no son controladas por el Espíritu, obviamente se convierten en pecado y en tropiezo para nuestras vidas. Entonces, en este caso, la ambición, cosa que pudo controlar el apóstol Juan, equilibrándola con la humildad, pasó de ser un problema en su juventud a ser algo que en el caso del apóstol Pablo, él dice, es que yo tengo la ambición, hablando en este caso en la traducción más moderna de hoy en día, de llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Eso es una ambición buena, correcta, es una buena ambición. Si no tienes este tipo de ambiciones en tu vida, como dice Pablo, yo todo los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, yo tengo este impulso que me mueve. Si no tienes ambiciones en la vida, estás perdido. Como creyente debes tenerlas. Y si eres joven, pues tienes que aspirar a todo lo máximo posible. Y eso es bueno. ¿Cuál es el problema? Que no equilibres esas ambiciones con humildad, que era lo que aparentemente sucedía con el apóstol Juan en el principio de su vida. En estas primeras etapas con Jesús, en su juventud, Juan tuvo este problema, pero por la gracia de Dios, esto pudo ser equilibrado cuando el maestro le dice, el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de ¿quiénes? De todos. Punto 2. Aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Marcos 10, 29 al 31, que acabamos de leer, dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, y recalca, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús le dice, tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar la mentalidad. La mentalidad que estás viendo en tu sistema de que viene uno, emperador, emperatriz, quien sea, se sube aquí arriba y todos a servirme. Jesús dice, no es así. Yo me pongo aquí, abajo, y sirvo a todos. Yo me despojo de mi gloria, bajo y sirvo a todos. Y eso me convierte en el mayor. Y claro, y hacer ese cambio mentalmente, cuando has estado viendo lo que son los monarcas absolutos de esta época,
quizás para los discípulos era algo relativamente complejo. Pero Jesús les expresa que el mayor en el sistema del reino de los cielos es el que sirve. En este caso, algunos proponen, por ejemplo, en Marcos 14, vamos allí, nos estamos moviendo ahí un poco para que no le dé más sueño de la cuenta. Marcos 14, 48 al 52. Marcos 14, 48 al 52. Esto es cuando van a apresar a Jesús. Lo tenemos. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. En este caso, los discípulos habían, por ejemplo, visto, en este caso Juan, Pedro, Jacobo y Juan, lo que era a Jesucristo transfigurado. Y quisieron ser partícipes perpetuamente de esa gloria, diciendo: bueno es que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Al ver la gloria de Cristo, o parte de ella, Jesucristo transfigurándose delante de ellos, quisieron ser partícipes de esta gloria. Pero cuando se vieron con la, entre comillas, desagradable oportunidad de pagar el precio, que era lo que Jesús les había advertido en el capítulo 10 que leímos, de que iba a ser muerto, etcétera, ¿qué hicieron los discípulos? Huyeron. No estaban dispuestos a pagar el precio de la gloria. El hermano MacArthur, en el libro, dice, hay 2 frases que utiliza para referirse al tema del sufrimiento, y es que el sufrimiento es el preludio de la gloria. Y otra frase: el precio de la gloria es el sufrimiento. Sin sufrimiento no hay gloria. Este verano, por ejemplo, se celebraron los Juegos Olímpicos en París. Polémicas aparte de todas las cosas vergonzosas que hicieron en la inauguración y demás, hablando solo del tema de atletas y demás, encontramos que para una persona ser el número 1 del mundo, conseguir la medalla de oro, tiene que destacar por encima de 8.000 millones de personas. No sé si usted sabe contar hasta ahí. Yo no sé contar hasta 8.000 millones. No lo sé, no sé contar tan lejos. Pero imagínese usted el sufrimiento que hay y el precio que hay físicamente hablando y mentalmente hablando que hay que pagar para llegar a ser el número 1 del mundo en cualquier cosa. Hay mucha gente hoy en día que está encantada con la idea de gloria, pero muy disgustada con la idea de sufrimiento. Y es una idea, tristemente, que hemos visto que han vendido muchos políticos de manera populista, diciendo que pues todos somos iguales. Todos somos iguales. Eso es mentira. Yo no soy igual que Usain Bolt. Eso es mentira. No, pero todos somos iguales. En dignidad sí, pero nada más. No somos todos iguales. Eso es así y punto. Si todos fuéramos iguales, fuéramos todos robots aquí, hechos por una misma máquina. Y eso no es así. Por algo, Pepe, Juan o María, no, ahora mismo yo sé quién ha ganado medalla de oro en mi país. Hay una joven que se llama Marilady Paulino, que ella sí ha ganado la medalla de oro. Yo no soy igual a ella ni de broma. A mí me ponen a correr 400 metros y en el camino me tienen que llevar en una camilla, corriendo así, a esa velocidad. O sea, eso no es así. Todos somos iguales, mentira. Pero, ¿qué precio ha tenido que pagar ella, por ejemplo,
para alcanzar esa gloria, de ser la número 1 del mundo. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, lo siento. Yo prefiero ser el número 7.545.000. Yo prefiero quedar, a mí déjeme así, tranquilito. Pero ella sí estuvo dispuesta a pagar el precio y se casó, en este aspecto, como dicen allí, con la gloria. Se casó con la gloria. Los discípulos vieron la gloria de Jesús, querían reinar con Jesús, pero Jesús le dijo, vais a tener todo esto y esta gloria, pero a través de sufrimientos. Y cuando ellos vieron el precio a pagar, dice la Escritura, huyeron. Este joven que se menciona aquí, la gran mayoría de los teólogos dicen que era Juan, porque era dentro de del grupo el más joven o uno de los más jóvenes, y eso también lo atestigua que fue el que más tiempo duró vivo, hasta el año 98 después de Cristo. O sea, imagínate tú cuán larga edad tenía. Y dicen que ese joven huyó desnudo. No menciona su nombre, pero que huyó desnudo y salió por ahí sin ropa. ¿Quería la gloria? Claro, yo me quiero sentar aquí, a la derecha o a la izquierda, donde tú quieras, pero siéntame ahí en el trono. Dice, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Ya eso es otra cosa. ¿Quieres ser piloto de aviación comercial? Bueno, sí, claro que sí, yo quiero. Mira, hay que hacer esto, esto y esto y esto. Cuando me explicó un familiar que tengo que quiere hacer ese proceso, le dije, mira chico, a mí déjeme lo mío y si me quieren jubilar con 50 años, déjenme tranquilo. Y eso es demasiado pesado para mí. No quiero pensarlo. Yo no estoy para eso. No puedo echarme 10 años en esa preparación porque ya cuando vaya a salir, eso va a ser el piloto más viejo del mundo mundial. No me interesa. Bien, usted todavía está a otro nivel, puede pensarlo. ¿Está dispuesto usted a pagar el precio? Tiene que pensarlo bien. Tiene que pensarlo bien. ¿Quién de vosotros que va a edificar, dice, una torre, Jesús mismo, no se siente y calcula primero el precio? Hay un medicamento que ha salido relativamente nuevo, que en teoría es para tratar la diabetes, pero le han hecho alguna que otra modificación y dicen que si tú te inyectas este medicamento por la noche, te acuestas, es como si hubieras estado haciendo, si mal no recuerdo, unas 12 horas de ejercicio continuo. O sea que te levantas, como dicen aquí en España, cachas, forzudo, delgadito y precioso. En Estados Unidos se ha agotado el medicamento, pero dicen que cuidado que tiene efectos rebote y que es peligroso y tal, que tengan con prudencia y demás. Pero imagínate tú, me voy a acostar, sí, me inyecto eso y gimnasio a cerrarlo, no me interesa. Y sin hacer ningún movimiento, el medicamento va haciendo tu efecto, te va consumiendo la grasa del cuerpo y y te levantas ahí y vamos, muñeco o muñeca. Ese medicamento, le digo, se ha agotado y ya le han puesto que no. Y lo mismo, pues ya los que son ricos y tienen más posibilidades, pues han acaparado el medicamento. Curioso, ¿no? Y yo creo que a muchos de nosotros nos encanta la gloria. No debemos ser hipócritas al respecto, ¿eh? Nos encanta. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Y ahí es el problema. Y es el problema de muchas personas hoy en día, principalmente de la generación más joven, que le han vendido que las cosas parece que caen del cielo, o que con quitársela a uno que tenga más ya me vale y le quito al otro y punto. Y no es así. Los discípulos, al igual que como deberían hacer los estudiantes, los atletas y demás, tenían que estar dispuestos a pagar el precio. Cuando Jesús se fue, en el libro de los Hechos, comenzamos a ver que ellos ya habían introyectado en su mente y en su corazón que el precio de la gloria pasaba siempre por el sufrimiento. Jacobo, el hermano de Juan, fue martirizado, dice la Escritura. Y así vemos a otros muchos discípulos que murieron martirizados. La tradición dice que Pedro estaba huyendo del martirio constantemente hasta que entendió que el Señor le había dicho que tenía que morir por él. Y la tradición dice que él, cuando lo crucificaron, porque en el libro de Juan dice que cuando seas mayor te llevará otro y extenderán tus manos, cumpliendo, según dice la tradición, estas palabras de Jesús. Pero él dijo, no,
Yo quiero que me crucifiquen, pero boca abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Juan aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad, y aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Por último, Juan aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. Marcos 9, 38 al 40. ¿Lo tenemos? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Señor, esta ciudad no nos recibe. ¿Quieres que oremos para qué? Para que descienda fuego y los consuma, como hizo Elías. Es bíblico, Señor, es bíblico. Es totalmente bíblico que yo ore y los queme a todos, y los mate, los achicharre, los queme. Aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. En las epístolas de Juan dicen que, en los comentaristas, que son de las epístolas más claras que hay con respecto a lo blanco y a lo negro, que hay pocos grises y que hay muchos contrastes, que prácticamente utiliza con relativa frecuencia lo que es un lenguaje antitético, parecido hasta cierto punto a lo que se observa en el libro de los Proverbios, que habla de el hombre bueno o el hombre impío. En el mismo versículo te hace un contraste entre opuestos, por eso antitético. Y en el caso de Juan, viendo lo que era en su vida conseguir equilibrio entre la ambición y la humildad, entre el sufrimiento y la gloria, y en el último punto, entre el amor y la verdad, creo que muchos de nosotros también pecamos de esta misma manera que Juan, sobreponiendo al amor no solo la verdad, sino hasta muchas veces la mentira. A veces tenemos motivos inventados para pelearnos y para discutir con el hermano. Jesús aquí reprende a Juan diciendo: no andes prohibiendo esto. Escuchaba en esta semana un debate de unos hermanos en un canal concreto de YouTube y demás. Y ellos decían: hemos tenido que aprender en la misma iglesia a convivir con algunas ideas diferentes. Y han tenido que aprender a convivir con ciertas ideas, porque es que yo pienso, por ejemplo, que Jesús tenía sandalias y el otro dice: no, es que yo creo que tenía un calzado diferente, por decir algo así un poco vano, no entrar en más detalles. Pero ellos decían que tenían que aprender a convivir entre ellos, porque era lo más propio, basándose en lo que la Escritura insta hablando del amor. Ciertamente las denominaciones son necesarias, las denominaciones son buenas. Es bueno que haya denominaciones, por decir Iglesia Bautista Bíblica, Iglesia Evangélica X, y que haya ciertas denominaciones dentro de lo que es la iglesia evangélica. Dentro de otras denominaciones o sectas, algunas de ellas, yo no estoy hablando de eso, no me voy a meter ahí en ese charco. Pero con respecto a lo que es el evangelio, a los que predican a Cristo, y como dice Pablo, a este crucificado, a aquel que murió, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que subió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre y que él volverá, etcétera. Lo que es el centro, el evangelio, los puntos centrales del evangelio. Partiendo de esto, los puntos más periféricos, no pasa nada que haya hermanos que piensen en algunos aspectos diferente a lo que pensamos nosotros.
Eso es hasta cierto punto sano también. Y es así, hay que respetarlo, hay que aprender a amarles. Y en este caso Juan no había madurado lo suficiente como para convivir con ellos. No había madurado lo suficiente. Por ejemplo, supongo que muchos de nosotros tenemos familiares creyentes. No muchísimos, pero seguro muchos de nosotros tenemos familiares creyentes que de una forma u otra pertenecen a otras denominaciones diferentes a las nuestras. Y debemos aprender a amarles, no verles como enemigos, no verles como bichos raros, no verles de maneras a veces hasta pecaminosas. Porque quizás nosotros también estuvimos ahí, en la posición en la que ellos estuvieron, hasta que el Señor abrió nuestros ojos y nos iluminó. Debemos tener amor y paciencia para con ellos. Si tuviéramos el espíritu del Juan no renovado, nuestro deseo hubiera sido quemarlos. Aún algunos dentro de la iglesia. Mira qué cosa esta, ¿eh? Algunos que dicen que son creyentes. Dice, Señor, te lo voy a ir despachando para que vaya adelantando tiempo. Yo he escuchado creyentes, obviamente, que tienen hasta enemigos y hacen unos debates muy calurosos en la iglesia. Y recuerdo en una ocasión más de una ocasión, pero en la última ocasión estuvimos con una reunión de hermanos antiguos que nos conocemos de hace tiempo, de que éramos jovencitos, adolescentes y tal. Comenzó a haber ciertas divergencias y paramos el debate. Paramos el debate y vamos a dejarlo ahí, para que no se caliente la cosa y se líe. Porque ya llega un punto en el cual la cosa se calienta y no aprovecha, no es edificante. Y hay que aprender a tener ese equilibrio entre el amor y la verdad. Juan, como le digo en el principio, es todo el que no hace lo que yo digo, crucificado. Y hay muchos creyentes así, que dicen, no, es que no hay que ser diplomático, o no, es que eso de ser políticamente correcto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de amor. No estamos hablando de personas no creyentes solamente. Estamos hablando aún de personas que son creyentes. Y hay personas creyentes que dicen, no, es que mi doctrina es tan sana y tan pura que es que yo no puedo congregarme ni estar con Pepe ni con Juan. Y yo le he preguntado, ¿y en el cielo tú vas a compartir el mismo cielo que él o tú vas a tener un cielo diferente? O porque él cree en este punto o en este aspecto diferente a ti, él no va para el cielo. No, él va a ser salvo. O sea, tú aquí en la tierra no lo soportas, pero te pretendes pasar la eternidad con él en el cielo. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Si no tienes la capacidad de amar a ese hermano, a esa hermana, que quizás está en un error, no lo voy a discutir, pero que ese error probablemente no le implica estar fuera de la gracia de Dios para salvación. Si él va a ser salvo, ¿no? Significa que va a pasar la eternidad en el mismo sitio que tú. ¿Cómo es que tú aquí en la tierra no lo soportas? El que no ama a su hermano a quien ha visto, dice el mismo apóstol Juan del Amor, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ojo con esto. Ojo con esto. No le digo que hay lobos disfrazados de ovejas dentro de las iglesias. No le digo que hay gente que entra, que sale. Dice la Escritura en Primera de Juan también. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque no todo el que viene a la iglesia es creyente. No todo el que viene a la iglesia es salvo ni cristiano. No es así. Hay gente que viene a ver lo que pasa, o a buscar una ayuda, o a buscar una mujer, o a buscar un hombre, o a un millón de cosas. Pero hay gente que viene realmente buscando a Cristo. El equilibrio entre el amor y la verdad debe ser también o formar parte de nuestro crecimiento cristiano, de nuestro crecimiento espiritual. Es muy frecuente perder amigos y hermanos por ganar la razón. Tengo la razón, pero ya esa persona la he perdido de mi lado y ya. Y a veces con familiares y con personas cercanas a nosotros y aún hermanos en la fe que quizás no comparten ciertas cosas de lo que creemos en algún aspecto, le perdemos.
y quedamos prácticamente como enemigos, espiritualmente hablando, y si nos vemos hasta nos evitamos, porque este hace una caricatura de este y el otro hace una caricatura del otro. El apóstol Juan aprendió que esto no debe ser así. Hermanos míos, esto no debe ser así. Equilibrio entre ambición y humildad, equilibrio entre sufrimiento y gloria y equilibrio entre amor y verdad. La verdad es importantísima, pero sin amor la verdad pierde su efecto. Como conclusión, hermanos, Jerónimo, padre de la iglesia, dice en su comentario a los Gálatas que había una frase que en los últimos días de la vida de Juan constantemente repetía, siendo ya muy mayor. Según, como mencionamos anteriormente, la mayoría de los relatos, el apóstol Juan murió en el año 98 después de Cristo, o sea que murió a una edad muy avanzada, durante el reinado de Trajano. Y ellos decían que, siendo así ya tan mayor y estando tan dependiente y tan debilitado, le llevaban a la iglesia y demás, y que había una frase que constantemente repetía y era: queridos hijos, ámense los unos a los otros, porque es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se hace, es suficiente. Queridos hijos, ámense los unos a los otros, porque es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se hace, es suficiente. El amor cubrirá todas las faltas y el amor cubrirá multitud de pecados. Que el Señor nos ayude a encontrar ese equilibrio entre el amor y la verdad, entre el sufrimiento y la gloria, y entre la ambición y la humildad. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder aprender de tu palabra y de grandes hombres de Dios que has usado a lo largo de la historia para hacernos de bendición a cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes y que nos fortalezcas para que busquemos en todos estos aspectos de nuestra vida un equilibrio que nos permita agradarte a ti en todo y ser cada día más semejantes a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.